Ingeniería del ocultismo. Yo les voy a hablar de un poco de la historia, rapidísimamente, de tal como yo lo veo el fenómeno ovni. Fíjense bien que van a discrepar de mí, probablemente, al fin, algunos no van a tragar lo que yo digo. Ustedes oigan y luego escupan. Porque lo primero que les tengo que aconsejar es que usen su cabeza. Esto es lo más grande que tenemos los hombres. No las monsergas que la hayan inventado ni políticos, ni filósofos, ni religiosos siquiera. Esto, el que no use esto, va a reencarnar por idiota. Bien, yo les hago una historia muy rapidita. Ahí tiene, me parece, el nombre de la granja humana. Yo, en ese libro, ¿qué hice? Pues, ese libro es un libro fortiano, es decir, ustedes saben quién fue Charles Fort. Charles Fort fue un norteamericano que escribió también muchos casos y por ahí, y sospechó de una cosa que es el leitmotiv de sus libros. Su frase era: "We are property", somos propiedad. Alguien es dueño de todo este tinglado, que es lo que yo trato de decir en la granja humana. Esto es una granja. ¿Quién es el dueño de la granja? En ese libro yo no me metí a ver quién era el dueño, nada más demostrar que realmente somos un hato de borregos. Y somos, desgraciadamente, un hato de borregos. Bien. Antes de seguir, bueno, no sé, o a la mitad se lo diré. La historia de los ovnis. Pues miren, cuando empezamos, allá por la época de los 50, que muchos de ustedes andaban en pantalón corto, algunos, y otros eran solo espermatozoides, porque no habían venido todavía, eran los espermatozoides de sus padres. Avistamientos, corrimos de un lado para otro. Yo he andado, lo que yo les voy a hablar casi todo es de América, porque yo me he vivido 40 años por América, y donde la cosa estaba mucho más viva que aquí. Y de un país y de otro, porque he estado en muchos países viviendo y siguiendo el fenómeno. Por un tiempo estaba muy trancado, porque yo estaba todavía dentro de la orden jesuítica, pero después ya salí, estaba libre y iba a donde hacía falta ir. Bien, corríamos detrás de los avistamientos. Eso pasó de moda. Después, no pasó de moda, sino que siempre los ha seguido habiendo, etc. Pero ya la gente empezó a darse cuenta de que había cosas sólidas y se veían los aparatos de noche y de día. Y algunos hay todavía que están buscando pruebas para el fenómeno. No les hagan caso. Hay 40.000 pruebas. No, se han dejado, qué sé yo, acomplejar por los desinformadores. Hay pruebas a pasto que tienen tanta fuerza como las que puede tener un abogado delante de un tribunal, y el tribunal lo mete en la cárcel. Pues hay pruebas más fuertes que para eso, para demostrar que el fenómeno ovni es real. De modo que eso, no pierdan un tiempo ya en eso, en buscar pruebas. Busquen, si acaso, no como pruebas, sino cómo fue el fenómeno. Después, los aparatos bajaban y se posaban en el suelo. Allá íbamos corriendo, dejaban huellas, vimos que eran metálicos. A veces, de cada cosa que les diga, se puede hablar horas, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo de esto, le cayeron a tiros unos cazadores y botaban las balas para afuera. Solidísimos. Hay casos en que quisieron, con las mejores armas que tenía el ejército norteamericano, quisieron romper un ovni que estaba entero, el ovni Aztec, y no pudieron romperlo. Lo hicieron de una manera mucho más pedestre, pero a lo mejor hablamos después de ese caso. Y ya digo, yo prefiero no caer en casos, porque para hablar de casos está uno hablando todo el día. Hay que ir al fondo, lo que está detrás. Después vimos que de esos ovnis salía gente. Caramba, y esa gente hablaba con los ovnis. Y vino la época de los contactos, de los contactados, que contaban cosas muy raras y contradictorias. Y agarramos eso todo y lo tiramos a la papelera. Pero como dice John Hill, al cabo de un tiempo dijimos: concho, pero qué cosas raras dicen esto. Y nos tiramos de cabeza a las papeleras a buscar los papeles, porque decían cosas muy curiosas. Y empezamos a atar cabos. Luego vimos que vino la época de las abducciones. A veces no solo se bajaban, sino que se llevaban a la gente para arriba. Y volvían. Algunos no volvían, pero la mayor parte sí volvían.
pero contaban también cosas muy raras y muy contradictorias. A uno les había ido muy bien, a otros les había ido muy mal. Como les digo, a algunos no se sabía porque no volvían. ¿Qué más cosas pasaron? Nos empezamos a enterar poco a poco, por la década de los 60, que era cuando estaba esto que hervía, que se estrellaban. Cosa rara, esos aparatos tan rápidos, pues sí, se estrellaban. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque yo he visto un hombre estrellado. No me dejaron acercarme porque estaban los militares, esto era en la serranía de Puebla, México, dando leña a todo lo que se acercara. Y a un periodista que estaba a mi lado, que quiso desafiar, le metieron un culatazo que lo dejaron, además era un día terrible, con una niebla, un frío, terrible. Y allá, yo, entre aquella niebla y aquellos, a una distancia, por lo menos casi de medio kilómetro, había como un, imagínense ustedes, como un silo de las granjas donde están ahí para meter el alimento a los animales, estaba enchufado así continuamente. Pero allí estaban los militares dando vueltas, que habían llegado antes que nosotros. Bien. De los estrellamientos de objetos caídos, pues hay todos los que tienen. Todavía hay algunos que están, hace poco salió un libro sobre Roswell. El señor Roswell está masticado. Hay 50.000 testigos de Roswell. De todo tipo, y de los hombrecitos que había allí. ¿Se acuerdan de aquellas cosas que pusieron, que abrían a uno por ahí? En Roswell aprendieron muchas cosas, porque de los ovnis caídos hemos aprendido muchas cosas. Del ovni primero de Roswell, y probablemente de alguno de antes, fue el año 47 ya, y del nombre de Aztec. Todo esto anda por el estado de Arizona y Nuevo México. Del ovni de Aztec también hubo un norteamericano. Hay una bibliografía de todos los fenómenos. Pero de Aztec, por ejemplo, hay un libro, no me acuerdo yo cuál es el nombre de él, está en la colección de Wallace Stevens, que da toda suerte de detalles. Cómo fue, cuántos cayó, había 14 hombrecitos dentro. Este era el ovni que yo les dije que no pusieron a abrirlo. ¿Saben cómo lo abrieron? Cogieron un tronco de un pino y empezaron a ¡boom! De frente contra una de las ventanillas, ¿verdad? Hasta que por fin cascó la ventanilla y por ahí metieron la cabeza y vieron una pila de botoncitos y metieron una rama de pino, le empezaron, y al abrir el pino se desgajó como si fuera una naranja, el ovni aquel. Pudieron entrar, etcétera, etcétera. Es un libro así de gordo, lo que le costó a este hombre. Y en ese ovni, por ejemplo, en concreto en ese ovni, ¿qué se sacó de ahí? Yo tengo una lista como de 15 inventos que hay copiados de ese ovni, probablemente del de Roswell. El que yo recuerdo mejor fue la fibra óptica, porque vieron que había, si me pongo a contar el caso, no acabo, por eso mejor vamos a dejarlo. Pero bueno, de ese hombre nada más, era la fibra óptica, y el hombre que era un niño muy chiquito, estaba con sus padres buscando ágatas, y hace como unos 5 años o así, lo llevaron en el helicóptero para ver si recordaba, que ahora tiene ya como 50 años así, y sí, se recordó del cosa diciendo aquí estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que sacaron de ese ovni en concreto fue el láser. También vieron que había una cosa que la disparaban y le ponían una cosa y no hacía nada. Bueno, como les digo, hay para cada caso de los que yo les hable, hay para hablar horas. ¿Qué más cosas se fueron viendo? Pues empezaron a darse cuenta, vino la era de las mutilaciones, que se llevaban animales y que a los animales pues que les cortaban cosas. Y entonces los que andábamos en esto, pues estábamos a la última. Yo un día me acuerdo que oí muy temprano por la mañana, en la cama, que esto era en la isla de Puerto Rico. Había habido, pues por la noche, cogí el coche a toda velocidad y no fui. Como Puerto Rico es una isla muy pequeña, pues una hora y pico estaba en la mitad de la isla. Desde un alto vi una vaca, yo solo, tumbada en blanca y negra en una mitad de una pradera. Me costó un trabajo tremendo llegar a ella. Vi, la estuve mirando, le habían cortado. Yo no sabía que ella estaba muerta, podía haberla matado un cazador, no, pero yo ya me sospechaba de lo que era. Le habían cortado el cuerpo de la nariz, creo, ya no recuerdo bien, porque miren, muchas de estas cosas han pasado 30 años y 40 años.
yo tengo 87 grados, pero aquí está. Y creo que las ubres, cosa que hacían muy normalmente, y yo me acuerdo de tratar de abrir la boca, pero ya estaba un poco rígida, y no le pude abrir la boca, pero me dio la impresión de que también le había gustado algo. Bueno, luego me enteré lo que había pasado aquella noche, de allí me fui a otro sitio, y a un pobre hombre le habían matado no sé cuántos animales. Y en aquella misma noche, lo perseguí todo el día, para ver dónde estaba, y lo fui a encontrar en otro pueblo, en el funeral de su hermano. El hombre estaba cabreadísimo. Yo le empecé a hablar y me mentó la madre. No quería saber nada de mi hombre ni nada. Hasta que yo ya, para despedirme, le dije, mire, que estos animales suelen cortarle, a veces llevarle una parte de... cortarle. A usted no le pasó nada, él no me decía nada. Cuando yo le dije, es que le cortan, reaccionó inmediatamente y me dijo estas textuales palabras. Él, entre las cosas que le habían llevado, porque él tenía un berraco, un cerdo sin castrar, una novilla, tenía una o dos cabras, todas se los había matado. Y ahí estaban, yo estuve en el corral donde él las tenía. Y le dije, a veces les cortan, reaccionó y dice, a mi berraco le llevaron los huevos. Así me dijo. Y ustedes saben que los berracos tienen unos aparatos bastante llamativos, ¿verdad? Y eso a él, cuando ya me dijo aquello, yo ya no quise saber más, ya me convencí de que realmente aquello era una muerte. Además, allí ese día me pasó alguna otra cosa rara. Yo te conté lo del perro negro, aquel que me pasó, porque los perros negros tienen mucho que ver con esto. Bien. ¿Qué más cosas, qué más eras siguieron viniendo? Es decir, que el fenómeno iba evolucionando, íbamos dejando atrás cosas, y luego vino, por ejemplo, ¿se relacionan con las autoridades o no se relacionan con las autoridades? Sí, algunos que sí, otros que no, y por aquí, por allá. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Holloman? A ver, levánteme la mano. Holloman, ¿le suena a alguien? A nadie. Holloman es una base, también allá de Nuevo México, donde un día se bajó un platillo, bajaron dos sombreritos y fueron caminando hacia el sitio donde estaban los militares, esperándolos. Y subieron arriba y tuvieron una larga conversación y ahí quedó hecho un trato, ¿verdad? Los ingleses tuvieron el mismo fenómeno en un sitio que estos días precisamente han hablado de él en la televisión, no sé por qué, que se llama Rendlesham, o se llama también Benuores. Ahí se bajó una piña en la mitad de un bosque, en una base aérea, vinieron dos hombrecitos, salieron pum pum y estuvieron hablando con los comandantes ingleses y allí también hicieron sus tratos. De modo que conectados con las autoridades, hace años que están conectados y que tienen tratos con las autoridades. ¿Con qué autoridades? Bueno, lo veremos luego más tarde. ¿Qué más siguieron? ¿Qué más cosas hubo en la trayectoria esta del fenómeno ovni de la historia? ¿Cómo fue evolucionando? Hubo gente pues que se quedó en eso y siguen todavía buscando por aquí, por allá. Ya les digo, cuánta cosa ustedes se imaginen del fenómeno ovni ya ha sucedido, las cosas más tremendas. Por ejemplo, creo que lo cito yo en el libro al hombre que lo cerraron por la mitad y le dejaron caer la mitad de arriba, encima de un coche, le rompió el parabrisas y les cayó encima, y algunos dirán, eso se lo inventó usted. No, yo hablé con la mujer, con el hijo del muerto, y él estaba tan emocionado todavía que no me lo pudo contar. Y se lo dejó a su mujer, y la nuera del muerto fue la que me lo contó, y luego con el jefe de la policía, porque metieron presos a los 4 que vieron que habían atropellado a aquel hombre, pero la mitad de abajo de aquel hombre estaba a 3 kilómetros. De modo que eso es una broma mala leche pura es eso. ¿Y por qué? Porque tiene muy mala leche. Algunos, vamos a hacer enseguida la distinción. Eso es de eso, ¿a qué? Pues a curar a un niño en las afueras de Río de Janeiro. Un niño con cáncer muriéndose, bajan dos tipos en el jardín de la casa, suben vestidos de blanco y lo curan. Un caso de los clásicos. Y Magdalena y yo conocemos a algún policía que estaba en silla de ruedas, ex policía, en silla de ruedas, se lo llevaron para arriba, abajo, y estaba hablando con nosotros así, normalmente. Claro que en aquella casa habían llevado a todos, al hijo y a todo el mundo. Y al niño lo hacían cuando andaba con ellos, cuando estaban ellos ahí, lo hacían pasar a través de las paredes y él pasaba a través de las paredes. Y alguna vez lo hacía normal,
porque andaba con ellos, estaba como en otro. Cuando entra uno en esos mundos, como que se sale un poco de... Y una vez ellos se marcharon y lo dejaron él, ya le dijeron para despedirse, para coger su aparato, que lo tenían allí cerquita a un puente. Y el muchacho pues dijo, no, yo voy con ellos, o para despedirlos, y quiso salir, como siempre, a través de la pared, y se pegó un porrazo también. Y cuando casi lloraba, y decía, desgraciados, que me engañaron, porque ya estaba fuera del... Igual que... Y ahora paso de esto a un fenómeno paranormal, porque es la misma cosa, como veremos si es que lo vemos, porque le va a dar una impresión de desorden tremendo. Es que esto es un caos. Es decir, que el que le diga a uno, dime, como me dijeron un premio Nobel, y me estoy yendo a un sitio para otro, tiene uno demasiadas ideas adentro. A un premio Nobel vinieron, esto es una realidad, que había inventado, me parece que era, no sé qué, cuántico, ¿verdad? Un gran físico de estos que viven como en otros, estos que hacen las fórmulas bárbaras que no la entienden más que ellos. Y le dijeron, explíqueme, un periodista rápido en Estados Unidos, en 5 palabras, ¿qué es la mecánica cuántica? Y él lo miró así, en 5 palabras, la mecánica cuántica. No, se lo voy a decir, le dijo, en 3, y se lo dijo en inglés. Go to hell, váyase al infierno. Y yo me dejó este rato. ¿Cómo le voy a explicar yo a usted en 5 palabras una cosa que a mí me ha costado toda la vida y que es complicadísima? Es esa gente, porque ahora vivimos en una época en que todo tiene que ser actuarlo, y no, si uno quiere saber algo de una cosa, tiene que sentarse, y tiene que trabajar, y tiene que leer, y tiene que tener paciencia, y tiene que equivocarse, porque a mí también me han metido en el libro mío, La amenaza extraterrestre, sí, ahí me metieron algún gol, pero hay gente que por no equivocarse nunca hacen nada. Hay gente que, pero no, prefiero equivocarme para hacer cosas, y cuando ya veas me equivoqué en esto, pues se retira esa cosa, pero avanza uno por lo menos. Bien.